Nos acompaña el doctor Fernando Varela, que ha sido ministro de Trabajo. A ver, una primera apreciación sobre lo anunciado por la mandataria. No había digamos, un acuerdo en el Consejo Nacional de Trabajo, que es el espacio donde debe primar el diálogo social y se deben poner las partes de acuerdo. Entonces, tocaba la decisión, ya se está acabando el año, ya sabíamos algunos que se venía este mensaje. Lo cierto es que nadie está de acuerdo, ni los empresarios ni los sindicatos. Por un lado, las centrales sindicales, desde que yo fui ministro, que hace poco más de un año, establecían en su plataforma 2.000 soles. 2.000 hasta, soles. hasta 2.000 soles como un incremento de remuneración. Luego, en algunas conversaciones, sostenían 1.800, 1.600. Un poco pegado al tema de la canasta básica familiar. Por otro lado, los empresarios ven que hay una afectación, no a la gran empresa, ¿no? La gran empresa paga más, mucho más que un sueldo mínimo. Estamos preocupados, dicen los empresarios, por el tema de las micros y pequeñas empresas. Hay que también tener en cuenta, Iván, que la población económicamente activa en nuestro país es alrededor de 17 millones de trabajadores. De esos 17 millones de trabajadores, solamente cerca de 12 millones están en la formalidad. Lo que corresponde es decir que este porcentaje, además de los trabajadores que reciben en la formalidad, el incremento sería de 2 millones. Es decir, este incremento en la práctica, en lo formal, en el mercado laboral formal, es solamente para 2 millones de trabajadores. Entonces ahí entra la discusión, o sea, ¿era necesario o creo yo o creemos nosotros que no era el espacio? Yo considero que no. ¿Y por qué? Porque yo sé que hay un interés legítimo por las partes, en este caso los trabajadores, de un incremento. Pero tenemos, por ejemplo, una proyección de crecimiento económico del 3.1, que es una proyección. Y las proyecciones no pueden ser sólidas porque el próximo año vamos a tener un año electoral, un año con conflictos lamentables también de denuncias por la presidenta. Un mes de abril que se torna un poco incierto en el tema político. Eso puede hacer que esta proyección de mejorar el crecimiento económico decaiga, no en 3.1, en 2.0, de repente en 1. Entonces, proyectar un incremento en base a esta proyección tampoco es algo que sería sólido, ¿no? Ahora, entonces, ¿le parece oportuno que haya sido ahora, el 2024, de culminar? Lo que ¿En me cuánta parece, fecha? lo que me parece es que no tenía la presidenta, no tenía otra salida, porque ya había un compromiso. Se había pasado cerca de 2 años, como tú bien lo has dicho en el anterior incremento. El ministro Maurate, tengo entendido, ha hecho el esfuerzo para que en el Consejo Nacional de Trabajo haya un acuerdo. No ha habido acuerdo, Ante la entonces, falta de ese si se ha hecho el consenso, esfuerzo, digamos que no le queda otra salida a la presidenta que consensuar y ha tratado de llegar a un centro en la decisión. Lo real que se debe hacer, no sé si será en este momento, no sé ya para el próximo gobierno, es que debe ser como en países como Chile, como en Colombia, donde esta decisión no es tomada ni por la presidenta o el presidente. Esta decisión se regula a través de una ley, de un decreto supremo, en la cual se tiene que establecer parámetros para poder incrementar la remuneración, el nivel de inflación, el crecimiento económico, la productividad laboral. Entonces, esos parámetros establecidos en papel establecerán cada 2 años, cada 3 años, cada año, si se quiere, por último, si es que debe haber un incremento o no. Acá, por ejemplo, cuando hablan de productividad laboral, muchos se equivocan y sostienen que eso tiene nada que, solamente tiene que ver la empresa. Fíjate que un trabajador que no tiene un sistema de transporte idóneo y que se demora 2 horas en llegar al trabajo y 2 horas en regresar y que ya llega impuntual, está afectando la productividad de mi empresa. Un trabajador que no se ha hecho nada en el Estado para que tener de repente innovación tecnológica, que en otros países para hacer un mueble se necesitan 3 pasos y acá necesito 10. Entonces no hay productividad laboral. También es por parte del Estado colaborar con mejorar el índice de productividad laboral. Un incremento de la remuneración mínima vital no tiene que ver solamente con una proyección del mercado económico, cómo va la inflación, cómo va la productividad también, ¿no? Ahora, a eso sumamos el hecho también que las 2 horas que prende el trabajador, el operario, 2 horas de ida, 2 horas de vuelta, también llega cansado a su centro de labores y todo ello Sí, que también analizan muchos especialistas económicos sí, y sociólogos inclusive. Ahora, sí. cuando usted fue ministro de Trabajo, obviamente
participó en las reuniones con los empresarios a través de CNT, ¿no es cierto?, para ver el monto que podía subirse. Siempre hay una negación de los empresarios y siempre se escucha decir en los medios de comunicación, esto genera informalidad. La negativa que tienen ellos es porque afecta a sus bolsillos, siempre, porque, y extiendo la pregunta, permítame, ayer conversamos con un analista económico y nos decía que podría haberse incrementado el sueldo mínimo vital en un 30%, casi 1.300. Usted que analiza la legislación laboral y también es estudioso de la problemática social laboral, ¿era factible eso? ¿Podía haber ocurrido? 1.300, por ejemplo. Vamos a la primera arista de la pregunta. La primera arista es, cuando fui ministro, ¿qué es lo que sucedió? Cuando fui ministro, el Consejo Nacional de Trabajo no se reunía. ¿Por qué? Porque, claro, hubo un problema en el gobierno de Pedro Castillo con su ministra Betsy Chávez, que sacaron al caballazo una ley que desnaturalizaba la tercerización de servicios. Eso hizo que las partes no se reunieran. Entonces mi primer labor fue reunirnos y logramos reactivar el Consejo Nacional de Trabajo, una jornada maratónica en la que tantos empleadores como trabajadores nos pusimos de acuerdo para poder reactivar. Y luego hubieron reuniones en las cuales señalemos en ese momento lo que te acabo de decir. Más allá de un incremento que resulta necesario, también hay que decirlo, tenemos que una vez por todas definir, como en otras oportunidades en nuestra historia ha habido, un decreto supremo que establezca técnicamente el incremento sin intervención de las partes, porque tanto el empresario como el trabajador tienen sus propios intereses. No se logró, lamentablemente se avanzó, pero no se logró. A veces uno puede especular, pero yo creo que si me quedaba un cachito más de tiempo lo lográbamos, pero no se pudo. Estábamos en conversaciones muy avanzadas. Luego, no creo que los empresarios no quieran aumentar, no creo que los trabajadores quieran un incremento que sabe que puede naturalizar el mercado. Ambos tienen intereses, pero no se puede hablar sencillamente un economista que, con todo respeto, no sé quién ha sido, no sé si pagará planilla, por ejemplo, no sé si tiene que estar cumpliendo con su NAR, con proveedores, y decir, bueno, para mí es un 30%. Este incremento actual, que para algunos les parece mínimo, tiene cierto impacto. Por ejemplo, los estudios contables, los estudios jurídicos ahora tienen que pagar más a sus practicantes. La asignación familiar incrementa. El tema de los pagos de salud también incrementa. La bonificación alimentaria incrementa. Todo se incrementa, no es decir 30%, porque el 30% sería un golpe mayor. Y repito, no a las grandes empresas que pagan más del mínimo vital, sino a esas pequeñas y microempresas que hoy, hablemos de las formales, están luchando con ser formales. Están trabajando y al frente ven a su vecino que está prosperando porque es informal, y ya trata de ser formal, de cumplir con la norma, y te doy un incremento, y te doy otro incremento. Entonces dicen, bueno, no me resulta. O me voy en informalidad o despido. Si antes tenía 10 trabajadores, ahora tendré 8 trabajadores. En palabras sencillas es obviamente en la práctica, y los amigos que están escuchando en todo el Perú la radio dirán, claro, si yo aumento la cifra mucho mayor, lo que va a motivar es que el dueño de una empresa, una microempresa, va a decir, ¿sabes qué? Es demasiado, te doy por debajo el mínimo. Claro. Es que la realidad con muchos jóvenes, ¿no? Es decir, a ver, si llegas a una fila y me dice, igual ya te inspeccioné, ya, bueno, está bien, me inspeccionaste, pero yo no puedo mantener, o quiebro, o digo, ¿sabes qué? Tengo 10 trabajadores, me quedo con 8, me quedo con 7, estoy desplazando. ¿Y a quién se desplaza? Se desplaza a los jóvenes, se desplaza a las personas mayores, porque se contrata a las personas que por alguna otra razón pueden soportar o tolerar, mejor dicho, estas condiciones de trabajo. Mano de obra barata, lo que se llama. Exactamente. Y la productividad también tiene que ver con eso. ¿Qué estamos haciendo con los jóvenes? Están saliendo preparados para poder ser empleables y no lo están haciendo. No estamos hablando acá de educación superior, que tantas universidades públicas como privadas hacen un esfuerzo. Lo conozco yo desde el centro del origen. Ese joven que sale de la secundaria, que no tiene mayores ingresos sus padres y que van a estas academias que dicen que te van a arreglar la vida, pero no la hacen y al final se quedan desempleados. Eso también significa productividad laboral. ¿Qué es lo que ha hecho el Estado para que las empresas puedan tener mano de obra calificada? Eso no lo ha hecho. Y cuando ha habido intención desde hace varios años, se ha calificado como normas pulpín, se ha tergiversado el problema y no se ha solucionado nada hasta el día de hoy. Correcto. Bueno, debo agregar también que la CGTP se ha pronunciado en las últimas horas a través de su dirigente Gustavo Minaya y también coincidió con el economista que conversamos en la víspera que debería ser 1.330 soles. Pero claro, usted nos ha contado que cuando fue titular de sector trabajo, en las reuniones también se hablaba inclusive hasta 3.000 soles, pero eso sería realmente un despelote. 2.000 soles, perdón, 2.000 soles. No, y está escrito en plataformas. No, en plataformas los trabajadores siempre han presentado sus plataformas de lucha y lo han puesto. O sea, yo creo que
el tema hay que analizarlo de fondo. Yo entiendo que hay una posición y por eso valoro el mensaje de la presidenta. No porque ella ha sido su ministro, para nada, simplemente porque he visto en ese mensaje un mensaje donde, más allá de buscar el rédito político, es la justificación. Señor empresario, voy a subir un poquito. Señores trabajadores, este poquito es lo que podemos hacer para no desnaturalizar, como justificando, decir, no se pusieron de acuerdo, pero yo voy a actuar como la fiel de la balanza. Eso es lo que ha hecho. Indudablemente, Iván, nadie va a estar de acuerdo. Nadie va a estar de acuerdo. Siempre van a haber posiciones críticas, porque el 50% va a querer incremento y el 50% no va a quererlo. Claro. Pero lo que tenemos que hacer es aprovechar estas oportunidades para decir, ya no resulta viable en nuestro país que casi como digamos una decisión extraordinaria presidencial se tome la decisión del incremento. No, eso se llama inmiscuirse en temas netamente de contrataciones privadas, porque el sueldo mínimo más que nada es para lo privado. Entonces lo que tenemos que hacer es sentémonos, una norma técnica. Si no lo pueden hacer las partes en el Consejo Nacional de Trabajo, que lo haga el Congreso. Si no es habrá uno mejor más adelante, pero tenemos que tomar la decisión de decir, no es como que en la Navidad liberamos como en Navidad, como Dios Perón, algunos delincuentes. No es esa. No es esa lo que tiene que hacer un presidente o una presidenta. Quiero aprovechar su experiencia de ser un estudioso de la materia laboral, en temas legales, para hacer dos temas más, pero para cerrar el tema del sueldo mínimo, porque nos va a ganar el tiempo, doctor Valera, agradeciendo su presencia aquí en Radio Nacional, ha sido usted ministro de Trabajo de este régimen. ¿Cada cuánto tiempo debe aumentarse por usted, el sueldo mínimo? En todo caso, haciendo un seguimiento, la perspectiva en cuanto a tiempo cronológicamente hacia atrás se ha aumentado más o menos, cada un año, 2 años. Lo técnico debe ser cada 2 años. Lo técnico, 2 años promedio. Sí, lo técnico. Analizando las experiencias de otros países, lo técnico es cada 2 años. Porque además hay algo que se llama paz laboral. Si yo estoy cada año a la expectativa de un incremento, las partes no van a estar tranquilas. Pero si tengo una norma técnica que me dice A, B, C y D, lo que tiene que pasar en el país para incrementar. Si me siento a trabajar y digo, y si sube la inflación, o si baja la inflación, o si hay un mejoramiento de la economía proyectada, tanto es lo que se incrementa. Ya las partes lo saben. Eso se llama paz laboral, eso es lo que hace la tranquilidad, que no haya menos conflicto, diálogo social. Correcto, y ahora, a los padres de familia que nos están escuchando y sus jóvenes hijos que también están escuchando la radio y van a ingresar de repente al mercado laboral con expectativas, como sueños, como cualquiera, ante este anuncio de sueldo mínimo vital, usted como abogado laboralista, ¿qué les recomendaría, qué les sugeriría? ¿Cómo defenderse frente a su futuro empleador cuando le propone, te voy a pagar el sueldo mínimo o de repente menos del sueldo mínimo? ¿Cuáles son las negociaciones en este caso, por ejemplo? En el derecho laboral es casi como, tú que eres abogado, como un contrato así en el cual no hay mayor negociación. Salvo algunos trabajadores podrían negociar, tú acá en Radio Nacional, de repente yo en un estudio puedo sentarme a negociar en mi remuneración, pero en el amplio margen de las relaciones laborales es como un contrato de adhesión, te sientas y te dice yo te voy a pagar. Ah, no, mire, mínimo no, porque yo quisiera el doble, bueno, busca otro lugar donde te puedan pagar. Si es el mínimo y la empresa es formal y son jóvenes, bueno, vayan bien. Pero si la empresa es informal y me ofrece menos del mínimo, inmediatamente lo que tienen que entrar es a Google, poner Sunafil, y la Sunafil tiene una plataforma muy interesante para poder hacer denuncias anónimas, virtuales, para que los inspectores acudan al centro y averigüen qué es lo que está pasando en ese momento. Porque las normas laborales se tienen que respetar. Claro. O si no, para mí me doy cuenta que, bueno, lamentablemente esto me afecta, tendré que redireccionar mi negocio o ver si sigo haciendo empresa, pero no puedo yo burlarme, porque, por ejemplo, un trabajador que está en la informalidad no recibe salud, no recibe jubilación, pasan los años, se jubila o es la edad de jubilación y no tiene ingresos. Ese es el gran lastre de la informalidad laboral. Muy bien, Sunafil, por si acaso, de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, que siempre aquí en la radio, en los distintos espacios informativos, vamos a conocer cuáles son sus funciones y usted como ciudadano tiene su derecho a apelar.